La consulta que avaló es constitucional, así lo mencionó, así lo dejó por sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que si no se cambia la ley deberá realizarse el primer domingo de agosto. Si se modifica la Constitución, como lo ha propuesto Ricardo Monreal y el presidente lo ve bien, podría ser concurrente con la elección federal del próximo año. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar acá. Gracias. Guillermo de Loya, Manuel, buenas noches. Guillermo. Jaime Sánchez Uzarrey, ¿cómo estás? ¿Cómo Jaime? estás, Manuel? Muy buenas noches. ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? A ver, la consulta que tiene muchos efectos, ¿no? Está la parte jurídica, dice el presidente, que no es tan importante. Está la parte política, dice el presidente, que este es un asunto popular. Todo es importante, lo jurídico, lo político, la narrativa, y yo diría, también es importante la fecha. Si se hiciera concurrente el día de la elección, en realidad habría un efecto sobre las otras votaciones, porque al final, pues lo que generaría es una especie de estado de ánimo, y yo diría que ese efecto, ese ruido, terminaría siendo, ese día se votaría simultáneamente por evaluar el pasado y por los candidatos. Creo que si se votara solo por ese efecto, le iría bien al presidente porque sería una manera de que estuviera en la boleta. Obviamente no le iría bien a la oposición. A mí personalmente me parece que es mejor que estén separadas. Separadas. Aunque uno de los argumentos principales pasa por el costo. 8,000 millones de pesos ha estimado el Instituto Nacional Electoral, Guillermo, que costaría esta consulta. Bueno, tenemos que centrar un poco más la discusión en esto. A ver, tenemos un hecho consumado, tenemos un problema ante ese hecho consumado y tenemos una percepción. Primero, el hecho consumado es que la consulta va de cualquier manera, porque ya pasó los filtros constitucionales suficientes, la aprobación legislativa, y se va a llevar a cabo. La discusión se tiene que centrar entonces en cuándo se va a llevar a cabo por el problema que surge de ello, y el problema es un problema económico. Hablar de 8,000 millones de pesos es, en una economía restringida y como lo que estamos pasando a nivel mundial, es pues prácticamente una séptima, octava parte de la cantidad total de lo que se obtuvo con los fideicomisos extintos. Es una cuestión verdaderamente cara que nuevamente pone también en la discusión el costo de nuestra democracia misma. Y la percepción tiene en parte razón, y estoy de acuerdo con Luis Miguel, de que es una forma de crear una narrativa que sea conveniente para los fines del partido político del presidente. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral tiene las vías para los cuales, por la vía de la supervisión, por las facultades con las cuales cuenta y con los procedimientos sancionadores correspondientes, puede acotar esa percepción de que se pueda de alguna manera tergiversar o influir sobre el ánimo del votante. Hay que tener también muy claro que ya la democracia tiene que estar a prueba y los votantes no creo que sean unos Pero niños. tú dices entonces mucho dinero y no verías mal que fuera el mismo día de la elección. Yo creo que es una idea, sin embargo, la verdad no lo veo posible en este momento. Jaime. Bueno, yo empezaré por el principio. Yo creo que la modificación de la pregunta la volvió vaga e indeterminada. Y creo que lo más sensato sería no formular esa pregunta y no hacer esa consulta. Hacer esa consulta a estas alturas del partido me parece que tiene una clarísima intencionalidad política. Ahora bien, esa intencionalidad política no se va a alcanzar si efectivamente esto ocurre el 1 de agosto, porque pues entonces se desfasa de lo que sería obviamente la intención que describe bien Luis Miguel de incidir en el ánimo electoral. Eso ya se antoja muy complicado porque la Corte la declara constitucional, ya pasó el primer filtro en el Senado y todo parece indicar que pasará por la Cámara de los Diputados. Sí, sí, de acuerdo. Estando así las cosas, el argumento de que es extremadamente cara, pues es redundante por sí mismo, porque pues es una consulta que no va a ser vinculante, según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no va a tener ningún efecto real pertinente, como no sé la incidencia en este proceso electoral. Ahora, el espíritu del legislativo, supongo yo, cuando separó en la Constitución la elección de la consulta, que no se sabía que iba a venir esta consulta, era justamente deslindar un posible cortocircuito entre una cosa y otra. Yo creo que es el espíritu del legislador. Me queda claro que Morena puede tener la mayoría compuesta para hacer esta reforma constitucional. Me parece que esto va a ser percibido por la oposición como una triquiñuela, con razón, porque esto ya estaba así,
porque esta consulta se aprueba con esa legislación constitucional, con esa ley constitucional que ya está aprobada. Y bueno, entonces no se puede hacer más evidente que la intención pues es justamente sacar raja política de esto. Y bueno, si en eso estamos jugando, pues estamos jugando, pero no juguemos entonces con el término de ahorremos dinero. Queremos ahorrar dinero, no se haga la consulta. Pues, si me permites, yo estoy de acuerdo en eso. A ver, ¿es conveniente? Pues bueno, es conveniente, es necesaria, no es necesaria. Ahí estarán las instituciones para poder hacer lo suyo, a fin de cuentas, si es que hay los delitos de los cuales se quiere investigar. ¿Pero cuáles delitos? Pero, por eso, es una cuestión vaga, coincido contigo, vaga que pero para eso están las instituciones, a fin de cuentas, para poder investigar y para que el Ministerio Público haga su función. Pero estamos hablando del y sin resultado embargo, de la esto es... consulta. A ver, permítame. En este caso se va a llevar a cabo. No podemos ya evitar el que se lleve a cabo una encuesta. ¿Ok? Es un ejercicio de democracia directa, el 35 constitucional lo prevé, se pasó por los filtros correspondientes, se va a llevar a cabo. ¿Ok? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues bueno, se llevará a cabo o en la fecha de la jornada electoral, lo cual pues estimo también que no es muy conveniente, o como lo marca la propia Constitución. Ahora, esto pues le va a costar mucho dinero, sí, le va a costar muchísimo dinero a nosotros mismos por la vía de una autorización presupuestal que se le dé al Instituto Nacional Electoral el 2021. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿Una reforma constitucional? ¿Se tendrá la mayoría calificada? Porque se va a requerir del apoyo de algunos actores de la propia oposición. No la va a tener fácil, ahí sí no estoy de acuerdo. Bueno, por eso, pero yo creo que hay que ser sinceros. Digo, no, yo no soy político. La consulta en sí mismo no tiene ningún sentido porque se pregunta una obviedad. ¿Un elefante es un elefante? ¿Sí o no? Pues sí, es un elefante. ¿Se debe de procesar quienes son responsables de algo que sucedió y que estuvo mal? Pues sí. La verdad de perogrullo. Bueno, exactamente, la verdad de perogrullo. Si tú lo que pretendes entonces es modificar la fecha en que se celebra esta consulta con el argumento de que sea más barata, pues lo que estás haciendo es claramente lo que está diciendo Luis Miguel. Quieres incidir en este proceso electoral a favor de tu partido y de tu gobierno, ¿no? Pero entonces no le pongamos el nombre de que pretendemos ahorrar, porque el tema no es ahorrar. Si el tema fuera ahorrar, pues no hay consulta. Ahora, ese presupuesto, esos dineros, uno pensaría que están ya calculados, estimados así, porque ya estaban separados. Justo el año pasado le metieron mano a la Constitución para separar la consulta del proceso electoral. Es decir, el dinero, ahora se nos atraviesa la pandemia y la crisis económica, pero el dinero ya tendría que haber estado ahí. Uno pensaría muchas cosas. A mí parte de lo que me impresiona, no es la primera vez que ocurre en este país, también hay que ser claros en eso, pero es primero se decide algo y luego se ve lo que cuesta y lo complicado o que lo es. que conviene. No, pero lo que quiero decir es, cuando se ve el argumento económico, yo creo que parte del asunto es, bueno, desde que se empezó a decidir, a poner en la bolsa, en la balanza, si se debería hacer o no la consulta, ahí también debería haber estado. A mí me preocupa que en general primero se decida algo y luego digan, bueno, ¿y cuánto va a costar? ¿Qué necesitamos hacer para que se haga? La consulta... En ninguna familia uno se va a Europa y luego dices, bueno, ¿y cómo se va a pagar? La consulta vale más que el avión presidencial, ya está escrito, ¿no? Entonces estamos cerrando con el famoso avión presidencial porque bueno, era un dispendio. Sí. Ahora vamos a gastar 8,000 millones de pesos en la consulta cuyo resultado ya lo conocemos. Nos tendría que llevar a repensar el sistema en general. El INE es una institución muy costosa. La democracia en nuestro país es de las más costosas del mundo. Y claro que la democracia cuesta más no tener democracia, pero la democracia es muy costosa y parece que sí podrían bajarle a sueldos, a gastos onerosos que tienen dentro de la institución. Que ver qué es lo que nos cuesta. Yo creo que lo que nos cuesta es más la desconfianza que la democracia. Mucho de lo que le cargamos al presupuesto del INE es el costo de nuestra desconfianza, la cantidad de mecanismos de verificación para todo tiene que ver con no confiamos los unos en los otros. En vez de amados los unos a los otros, desconfiados los unos de los otros. No, ya desconfiamos. Y hay un largo trecho para llegar amados los unos a los otros, ¿no? A ver, a fin de cuentas, una consulta que va a poner en movimiento un artículo constitucional que no se había ejercido o que no se había puesto en la práctica. Que ahí estaba, y el presidente mismo lo dice, como letra muerta, y que bueno, pues esto propone un ejercicio de democracia participativa directa. Que esto tenga una finalidad que verdaderamente
pueda ser algo espectacular, vinculante y demás, pues yo tampoco lo creo. Sin embargo, sí creo que es oportuno, primero, pensar el funcionamiento mismo de la democracia como tal. Verdaderamente, si este es el nuevo estilo y si es la nueva forma de ejercer democracia, en donde pues, las decisiones también, algunas, y donde no se lesionen derechos humanos como está establecido constitucionalmente, se pueden de alguna forma poner a la vista del pueblo, se puede poner a la vista del ciudadano y participar en ella. ¿Ok? Eso existe. Ya pasamos esa barrera y se va a llevar a cabo. Pero, permítame, pues ahora el resultado no sé si genere las expectativas tan elevadas y que yo creo que es un problema desde la nomenclatura. La consulta para enjuiciar a los expresidentes como tal ya no existe. Existe una pregunta de la Suprema Corte de Justicia modificada en este procedimiento donde se prevé el iniciar un proceso de esclarecimiento sobre los hechos del más pasado. hacia comisiones de la verdad, ha dicho el propio Arturo. Yo creo que vamos para allá. Yo creo que vamos para allá. La propedéutica de todo esto, o la pedagogía de todo esto, que es una palabra que gusta en la 4T, yo creo que es totalmente... no es positiva, no es buena. ¿Por qué? Primero, porque efectivamente, aunque se haya cambiado la pregunta, tú decías en la mesa anterior que era anticonstitucional, el contexto de esa pregunta, tal como fue formulado, se somete al pueblo la consideración de si se aplica o no se aplica la ley. Y eso, por definición, sí está violando el artículo 35 constitucional, pese a lo que hayan votado estos 6 ministros a favor. Sí lo está violando. Como si mañana se pusiera una consulta que dijera si es posible restituir o no restituir la esclavitud en México. Eso no se puede consultar. Entonces, ahí hay una propedéutica ya sentada y la Corte ha sido parte de esto. Se salvó de esto con una pregunta que es totalmente tautológica y que no tiene sentido alguno, ¿no? Entonces, ese es un asunto. Ahora, el otro asunto del INE y del costo que esto tiene, bueno, pues esto se ha venido acumulando durante toda la transición política mexicana que comienza en el 89 con la fundación del IFE y tuvo una serie de reformas posteriores que fueron complicando justamente sobre la base de esta desconfianza y sobre la necesidad de un gran acuerdo entre las fuerzas políticas, la última en llegar fue justamente la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, que llegó hasta la reforma de Concedicho, ¿no? Entonces, en resumen, sí hay que hacer esta revisión de cómo está funcionando la democracia en México, de los costos de la democracia en México, que incluiría esta multiplicidad de partidos, muchos de los cuales son negocios viles. Sí. Pero yo creo que hay que desvincular una cosa de la otra, ¿no? Digo... Sí, a mí hay un tema que abre Guillermo que me parece interesante y es ¿cuál debe ser el lugar de las consultas en la democracia mexicana? Me parece súper pertinente en todos los sentidos. Hay gente que desconfía de las consultas con razón, hay gente que dice hasta que no tengamos estos mecanismos más directos de participación no seremos una democracia plena. Creo que en ese sentido que con este ejercicio se inauguren las consultas en México no me gusta y empiezo por la cosa más elemental. No es posible que hayan hecho una pregunta tan mal hecha en la Corte. Sí, es una redacción lamentable. Pero si fuera un examen de periodismo y un periodista pusiera esa pregunta, lo repruebas. No tiene pies ni cabeza, no tiene sintaxis, no es clara. Entonces, vamos a decir, es muy cara. Sin embargo, decía el presidente, votar por el sí es... Sí, lo voy a poner en mis palabras, pero más o menos en el sentido de lo que menciona el presidente. Votar por el sí es votar por el juicio a los expresidentes. Pero pregunta que necesita traducción en su mismo idioma es una pregunta mal hecha. Pero además esa traducción se va a hacer todos los días de la mañana durante la campaña y si eso efectivamente se vota el día de la elección, pues sí va a ser redituable porque el presidente habrá establecido en el imaginario colectivo que ese voto es un voto contra los presidentes. No quiero soltar esto, estamos inaugurando algo que era letra muerta, un músculo atrofiado. Yo creo que habría mejores formas de haberlo hecho y en ese sentido me parece, hay veces no hay nada más costoso que una buena idea mal ejecutada. ¿Y esta te parece una buena idea mal ejecutada? Y me refiero al uso de la consulta. Sí. Yo insisto sobre una cuestión aquí también que creo que debemos de ponderar de manera muy clara. La expectativa generada alrededor de lo que serán previsiblemente los resultados. Y ahí sí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no creo que vaya a tener ningún efecto como tal, legal, para efecto así, vinculado directamente de la propia consulta que se lleve a juicio a un expresidente, no lo veo.
podrá venir de algunas otras cuestiones que tendrán que ver con el poner en movimiento a las propias instituciones, al Ministerio Público, a los órganos jurisdiccionales, etcétera. Okay. Pero esta elevación, digamos, de las expectativas que se tiene, porque pues así se publicita todos los días, se llevará a juicio a los expresidentes y el pueblo se ha manifestado en razón de ello, no tendrá un grado de rebote peligroso. Primero, por los altísimos costos que va a implicar, porque pues a fin de cuentas se lleve o no se lleve en la jornada, yo no creo, porque implica una reforma complicada, pero se lleve o no se lleve en la jornada electoral, los costos van a ser muy elevados. De estos costos derivará una pregunta hecha en las urnas, o votada, que no tendrá un efecto vinculante. Además, para rematar, pues bueno, no surgen de ella elementos con los cuales se pueda llevar a juicio a ninguna persona. Es más, esto no tiene todos nombre los juicios ni apellido. Correrán por carril distinto, separado. Yo creo que está apuntado muy claramente. O sea, la pregunta es amorfa y no puede producir ningún resultado efectivo. Si además no es vinculante, que además eso tampoco es claro, porque la Constitución sí establece que debe ser vinculante, pero ¿vinculante de qué? Porque eso no tiene contenido alguno. Esto tiene sentido entonces si se vuelve parte de un mecanismo de propaganda que se instrumenta en todas las mañaneras durante el proceso electoral, donde en la gente quepa la idea de que efectivamente ese voto es contra los expresidentes. Ahora bien, si esto no ocurre durante el mismo proceso electoral y la consulta se hace hasta el 1 de agosto, la racionalidad y utilidad de esta intencionalidad política, que está muy clara, pues todavía carece más de sentido, porque entonces el efecto va a ser todavía más nulo. Pero ahí la oposición tendrá que hacer su chamba, porque le han regalado al presidente justamente todo ese sí. ¿Qué pasaría si la oposición se monta también en ese sí? Y entonces, eso es un buen consejo. Y entonces terminan desarmando el asunto. Gracias, Luis Miguel, Guillermo, muchas gracias. Jaime, muchas gracias a usted por vernos. Pásela muy bien.